Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez en las instalaciones de LP Derecho. Como todos los días, pues estamos grabando un nuevo episodio en este ya denominado, que ya le hemos puesto el nombre en realidad, ya hemos elegido, ha sido lo consensuado mayoritariamente, Equilibrio Podcast. Solamente para aquellos que nos están viendo recién, equilibrio pues significa de alguna forma buscar, como el propio podcast seguramente lo verán, de alguna forma los temas ambientales explicados de una forma de, algún, de alguna forma rigurosa, pero buscando que ustedes nos entiendan sus preocupaciones. Seguramente quien nos habrá preguntado en el Metropolitano o en algún lugar caminando en un parque, ¿no? ¿Por qué hace tanto calor? ¿Por qué? Porque yo justo ayer en el centro de Lima estaba lloviendo terrible. Y muchos nos preguntan, pues, ¿no? Acá preparando un poco la estructura, es ¿por qué en Lima llueve si se supone que es un desierto? En la costa, toda la costa del Perú es desierto, ¿por qué llueve, no? Son fenómenos que a veces ocurren de un día para otro, no siempre. Yo recuerdo que de pequeño pues ocurrían lluvias. Recuerdo que una vez ocurrió una lluvia muy muy grande, pero de eso nunca he tenido, nunca ha vuelto a pasar, nunca lo he visto. Pero ayer llovió. Y me genera esa duda, pues, ¿no? Y esa duda también es la que teníamos incluso cuando escogíamos el tema del podcast del día de hoy, que es el cambio climático, ¿no? Muchos dirán, el cambio climático puede ser una agenda medio de afuera, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Perú acá, no? Bueno, en realidad el Perú tiene mucho que ver, tiene algunas cosas que evaluarse, tienen algunas medidas que tomarse. Pero antes de ello, quiero darle el pase también a mi amigo, mi buen amigo Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos nuestros seguidores que nos están viendo hoy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo nuevamente desde la sede de LP, aquí en la LP Network. Agradeciéndole nuevamente a nuestros mecenas, Roger, que nos permite formar parte de la familia de LP y traerles justamente este podcast, Equilibrio Podcast, que como ya lo dijo Rodrigo, tiene como finalidad compartir información en temas ambientales desde una perspectiva más cotidiana, desde las experiencias de Rodrigo y mi persona, y con el apoyo el día de hoy también Leonor, Verdad, verdad, verdad. está aquí en producción. Leonor, que está aquí en las Leonor, ¿qué espaldas. tal? Por ¿Cómo favor, estás? Leonor, estás detrás de cámaras, pero saluda a los chicos, a las chicas que nos están viendo. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Leonor? ¿Qué tal, Leonor? Un poco todavía está Claro, un poco tímida, un son poco los tímida. esto es como te decía, ¿no? Esto es como andar en bicicleta, ¿no? Pero ya Poco a pronto, poco ya pronto Leonor uno se dirigiendo acostumbra, el, ¿no? el podcast en un par de semanas, Y en tenemos un par fe. de semanas ya Leonor viene para acá ya. Pero Pronto. bueno, Leonor nos va a acompañar también para comentar algunas cosas también de su experiencia. Ella también sabe muchos temas ambientales. Y a veces con nosotros, tanto Eric como yo, si bien ya somos medio ya de la vieja escuela, podemos discutir y hablar cosas que quizás no muchos nos entiendan. Leonor es la parte de esa cuota terrencial, ¿no? Que nos ubica, nos hace pisar tierra, nos va a hacer pisar tierra durante todo el episodio. Sí. Pero Bien, bien, por favor, Rodrigo. en realidad el tema del cambio climático puede ser muy denso, ¿no? Puede ser muy abstracto. Como ya les comentaba al inicio, puede ser que hay una agenda globalista, estos discursos que al final eh, yo compartiría, pero bajo otros argumentos, ¿no? Por ejemplo, cómo se le puede, solamente para ir detallándoles un poquito, chismeándoles a lo que va a ser el podcast, ¿cómo se le puede exigir al Perú comprometerse a ciertas medidas, ¿no? De mitigación, ¿no? Seguramente algunos profesionales o estudiantes de derecho, sobre todo los que les gusta el derecho ambiental, sabrán que el Perú se ha comprometido de alguna forma a combatir el cambio climático desde sus propias particularidades, ¿no? Pero el asunto no solo es que el Perú, sino que otros países vecinos, ¿no? Bolivia, Colombia, Ecuador, también se han comprometido. Pero el asunto, y creo que también puede ser muy de común acuerdo, es que no es lo mismo Ujú. que estos países de la región de América del Sur se comprometan a combatir el cambio climático que el país de Estados Unidos. Pues no es lo mismo, ¿no? Obviamente, solamente por nombrar un ejemplo, ¿no? Sé que la industria automotriz, el hacer carritos, no es lo mismo hacerlos allá en plantas industriales en Norteamérica que hacerlo acá en Perú. Por ejemplo, tenía entendido que recién hay una planta industrial de autos Tesla en Argentina. Ujú.
Es la única, por lo menos en América del Sur. Claro, porque tampoco es la prioridad que, no sé, pues yo me compro un Tesla, ¿no? Hoy en día el cuidar el medio ambiente, creo yo, y no me dejarás mentir, Eric, se ha vuelto como que un privilegio, ¿no? Para ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Claro, y de hecho el principio de responsabilidades diferenciadas, que es que el que de alguna manera se debate mucho cada vez que se reúnen los países para tratar el tema de cambio climático, es un punto de agenda clave, porque si bien es cierto, ha sido la industrialización del planeta la que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos, y el exceso del consumismo el que nos mantiene en este estado de posible debacle planetaria, digamos. Nosotros queremos el día de hoy conversar un poco acerca de estos temas, pero desde una perspectiva, digamos, un poco más terrenal, un poco más diaria, del día a día, Claro, lo que se hace todos los días, pues, ¿no? y de cómo nos afecta, ¿no? Pero antes de eso, ya es parte de alguna manera de la estructura del podcast. Sí, se ha vuelto ya tradición. Recién va 2 episodios y como Pero que lo ya es queremos hacer una tradición, ¿no? tradición, es comenzar tratando acerca de algunos temas que consideramos, digamos, de coyuntura o latentes, que quizás más adelante vayamos retomándolos, sobre todo porque tienen alguna incidencia en temas ambientales, o porque también de alguna manera nos involucra o nos toca a nosotros como ciudadanos o como samarquinos, ¿no? Pero para ir al otro tema, que creo que también es importante, y creo que a mucha gente le puede animar, o creo que, no quiero decir que le va a alegrar, pero bueno, de alguna forma es algo particular. Dice, en Arequipa queman muñeco gigante de Dina Boluarte en protesta contra proyecto minero Tía María. Bueno, para empezar, Eric no me dejará mentir tampoco, que el proyecto Tía María viene de años, de décadas, incluso de alguna forma se buscó ahora ya impulsar, no recuerdo exactamente noticia que vi que ya querían aprobar, no sé si el estudio de impacto ambiental o la licencia de operación, pero el proyecto ya querían que se impulse. Pero por supuesto, en todo tema de conflictos sociales, hay un sector, pues los sectores afectados directamente por el proyecto, que más que evitar, más que prohibir algún tipo de actividad, lo que buscan es que esta propia actividad les genere cierto desarrollo, ¿no? Seguramente Leonor habrá escuchado el tema del el canon minero, que claro, es la ¿Qué es transferencia el canon? ¿Qué es el canon, Rodrigo? Bueno, básicamente, pues, justo tenemos un pequeño segmento ahora que Leonor me pregunta, el segmento cultural del podcast, donde si bien podemos irnos por las tangentes, a veces Eric y yo nos gusta conversar de cosas y a veces irnos por varios lados, Leonor nos va a decir, pues, ¿no? Oye, ya te están pasando, ¿no? Entonces, expliquemos cosas antes de seguir hablando de otras cosas. ¿Qué es el canon? En palabras simples, en realidad, es la transferencia de dinero por una actividad que se considera internacional. El caso de la minería, como le aporta mucho Producto Bruto Interno al Perú, más de 10%, incluso hasta el 12% este último año, también ese dinero que se recibe por el impuesto a la renta se transfiere a los gobiernos regionales y locales. Ya hay décadas y décadas donde se transfiere este dinero, pero el ejemplo más claro es que al final no se genera desarrollo para las comunidades, ¿no? Esa es una crítica muy puntual y que incluso creo que Eric también por ese el conflicto se ha generado y se ha revivido ahora último, ¿no? Claro, la discusión en torno al canon, que como bien señalas, es la distribución, de alguna manera es lo que busca, es, vamos a decirlo, es un modelo de redistribución de la riqueza, ¿no? Vamos a ponerlo así. Las empresas que extraen recursos naturales, minerales, hidrocarburíferos, entre otros, reportan un canon, que es el impuesto por las ganancias obtenidas. Este impuesto lo recibe el gobierno central y después es vía canon redistribuido hacia los gobiernos regionales, los gobiernos locales, incluso llega hasta las universidades de las jurisdicciones. ¿Con qué finalidad? Pues justamente de generar desarrollo, ¿no? Inversiones, y como bien señala Rodrigo, pues lamentablemente no se ha visto que en algunos departamentos donde hemos tenido importantes proyectos extractivos, Ancash, Cajamarca, por señalar un par, ¿no? A pesar de la importancia de estos proyectos y lo significativo de los ingresos que se han obtenido por canon, finalmente esto redistribuye en el índice de desarrollo humano, ¿no? En el desarrollo de estos departamentos. Lamentablemente Ancash, como ya lo sabemos, es uno de los departamentos que sufre muchas limitaciones,
muchas restricciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a desarrollo, igual Cajamarca, lo cual pues de alguna manera va ligado quizás o de una manera más directa a las autoridades que también se eligen en estas zonas. Pero lo que queríamos ir tocando un poco lo que nos trae a colación por el tema del podcast, ¿no? Por lo que nos convoca en cuanto a temas ambientales, es lo relacionado a Tía María y lo que desde el tema ambiental involucra a Tía María, ¿no? Como bien señala Rodrigo, es un proyecto que tiene ya varios años, pasó por distintos momentos de alta conflictividad social. Cierto, pues. Recordemos que en un momento fue evaluado por el Ministerio de Energía y Minas y después recibió hasta 138 observaciones Es un montón. por, si mal no me equivoco, fue el PNUM. Fue un organismo internacional que emitió un informe independiente que finalmente terminó conllevando, entre otras razones, a la desaprobación del estudio de impacto ambiental. Finalmente, después, en el gobierno ya del presidente Humala, se termina aprobando el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el aspecto social puntualmente del proyecto no ha sido resuelto. Y hasta la fecha hay todo un debate en torno al inicio de actividades, que es una duda que surge y que desde el punto de vista, digamos, legal ambiental es algo que está allí, que es quizás el punto central del asunto. Y permíteme comentarte, Rodrigo, porque es importante, porque se dice que tú puedes tener un estudio de impacto ambiental aprobado, pero si al 5º año de tener el estudio de impacto ambiental aprobado no inicias actividades, no inicias obras, se pierde la vigencia de esta certificación ambiental. Y lo que dice la gente del Valle del Tambo es que el proyecto Tía María no ha iniciado actividades, no se han iniciado las obras propiamente del proyecto. Claro. Y al día de hoy, 2025, con un estudio de impacto ambiental aprobado ya hace muchos años. O sea, hace más de 5 años, en realidad. Hace más de 5 años ya se habría perdido la vigencia de la certificación ambiental, en este caso del estudio de impacto ambiental del proyecto. Y están en ese debate. Además se señala, y esto es algo citando a la noticia de Hildebrand en sus 13 del viernes pasado, que no tiene licencia de uso de agua, es decir, no está operando en el tema hídrico. Señala además un aspecto que es interesante, que se ha identificado un ecosistema frágil dentro del área de influencia del proyecto. Y eso me recuerda, ¿sabes, Rodrigo? Un tema que es relevante que vi cuando estaba en OEFA, que se le requirió a Tía María que modificaran su estudio de impacto ambiental e incorporaran el análisis de ese ecosistema frágil en el estudio. Nosotros en Equilibrio vamos a hacer, eventualmente vamos a ir avanzando en estos temas porque nos parecen interesantes tocarlos, porque de alguna manera son casos relevantes e importantes a nivel nacional. Vamos a profundizar un poco más en estos, porque finalmente son temas que no solamente son importantes desde el punto de vista social y de desarrollo del país, sino también desde el punto de vista ambiental, legal, que de alguna manera pues es de la especialidad de Rodrigo y de mi persona, y que vamos a ir profundizando en estos puntos más adelante. Claro, vamos a ir conversando esos temas. Y justo hablando de conflictividad, otro también proyecto es el gasoducto sur peruano. Justo tenemos esta última noticia que nos hablaba que debido pues a los paros y constantes conflictos que hay en ahí, también no solamente se restringe la propia actividad del operador, ¿no? Del proyecto minero, sino que también una medida pues de impacto de quienes realizan esta clase de conflictos es detener el transporte público, y por lo menos que en este caso, en esta noticia que tenemos, es que se ha restringido las clases, ¿no? Claro. Hay alumnos que no están yendo a los colegios, a sus clases regulares, debido al conflicto que se genera en el gasoducto sur peruano. Y el gasoducto sur peruano también, valga la redundancia de retomar el tema, es un proyecto importante para el Perú, pero justo conversándolo con Eric, preparando un poco la información para el podcast, este episodio, el Cusco, donde tiene el lote Camisea, paga el doble, me parece, del propio precio que lo compran en México, me parece, porque es el principal inversor. O sea, ¿cómo es posible que un gasoducto que provea de, propiamente dicho, gas, pues, ¿no? Para el transporte público le cueste el doble a los propios ciudadanos a quienes se extrae el recurso, el territorio se extrae el recurso, y que en México se cobre la mitad, ¿no? Eso es un poco también, y entiendo por ese lado por qué se genera el conflicto, no solamente por los impactos ambientales, sino también los impactos económicos, ¿no? Para el ciudadano de día.
Pero bueno, esas eran las noticias que teníamos preparadas para el día de hoy. Igualmente nos dejan en los comentarios qué les parecen, si quizás podamos tocar otro tema. A mí personalmente me atrae mucho el de la rectora, porque no es la primera vez que se va de boca y dice este tipo de cosas, pero ya habrá otros temas seguramente para conversar. Bien, el tema de hoy, el cambio climático, ¿no? Eric seguramente habrá ido en el Metropolitano, es el ejemplo que usualmente uso, ¿no? Usar el Metropolitano puede ser incluso una... En ciertos momentos, yo uso el Metropolitano plan de 3, 4 de la tarde, no estaba tan lleno, pero sé que en la mañanita y en la noche casi plan 6 está repleto, repletísimo. Imagínense en un verano, pues, ¿no? Lo loco que puede ser, ¿no? A veces, muchos dicen, hay una frase, ¿no? Que el peruano es bueno al nacer, pero el metropolitano lo convierte en un villano, ¿no? Lo convierte en malo. Porque todos los que... Tengo amigos, pues, que van al metropolitano y es para desmayarse. Pero bueno, Saca lo peor de uno el metropolitano. sí, saca lo peor de uno. Incluso he visto una noticia de que creo que incluso un conductor de metropolitano ya harto de esta cosa se fue. Creo que lo graban y se va yendo. Dicen que se va al baño, pero yo creo que es más porque ya, ¿sabes que no aguanto el metro? Me voy. Y dejó a la gente ahí parada sin saber qué hacer. Pero bueno, no solamente el metropolitano hace calor, también hay otros lugares donde no solamente hace calor, sino también hace frío, pero un frío extremo. En las zonas de San Juan de Miraflores, arriba en los cerros, la humedad también juega un papel clave, ¿no? En las zonas de la sierra, el Alto Andino, también el frío se ha convertido en un tema de debate nacional, pues, ¿no? En Puno, en esas zonas, hay niños, pues, que viven en un extremo frío que incluso lo hace inhabitable el lugar. Ujú. Yo soy de Cusco, entonces ahí usualmente voy y seguramente quien no haya ido o quien irá o ya haya ido antes, sabrá que las personas de la sierra tienen un poquito las mejillas enrojecidas. Ya, eso es por el frío. Básicamente se explica por el frío. También porque los labios se resquebrajan, también es por el frío, porque el aire es seco. Pero, ¿cuál es la anécdota que nos van diciendo? Incluso yo tengo familia allá, es que se va empeorando, va siendo más frío, o incluso la propia radiación. Si bien en Lima no es tan evidente, porque quien haya ido en avión se habrá dado cuenta que al llegar al aeropuerto de Lima, que hoy día, valga decir la cosa, es un desastre el aeropuerto, quien haya llegado a Lima sabe que hay toda una nube cubriendo el cielo de Lima. Yo he tenido amigos del extranjero que me preguntan, ¿qué es eso, no? Ya, eso no es nubes, porque si no las nubes se moverían, ese es smog, contaminación. Eso también incluso afecta a la calor que se percibe. Pero bien, tenemos un pequeño videíto que de alguna forma va a hacer que la gente pues entienda nuestra dramática situación, ¿no? Aquello que le gusta el fútbol. A ver. Algo está reclamando ahí, me parece. Uy, sí. El asistente, me parece. Adelante, Jean ¿Tú Paul. estuve en ese partido, Eric? El de Perú-Canadá. Yo lo estuve viendo y en ningún momento se veía eso, que se desmayó un juez de línea. Es un partido de... De la Copa América, me parece. Ah, la Copa América. Sí, me parece que la Copa América. Segundo asistente. Y estaba Ah, la jugando que del Perú. año pasado. Sí, el año pasado. Imagínate el año pasado. Wow, ¿cuántos grados estaban haciendo? Lo retiran de camilla por altercado y luego pudo levantarse. Entiendo que es por la calor, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? Incluso ya es evidente. No sé si tú sabías, Eric, que ahora en los partidos oficiales hay un minuto para tomar agua debido a las altas temperaturas. Sí, creo que se puede ahora detener el partido cuando hay situaciones un poco complicadas en el campo, ¿no? Sí, en realidad eso... Para rehidratarse. Claro, y eso en realidad ha incidido no solamente en esas prácticas, ¿no? Por ejemplo, yo lo que me acuerdo mucho es que era el Mundial. Recuerdo que se realizaba siempre en verano. Ujú. Porque claro, verano, el sol para ir a la gente que quiera ver los partidos de fútbol. Era más amigable ir en verano que en invierno, pues, ¿no? Pero como fue en Qatar, el último, ahora han decidido, en esa época decidieron que se juegue en Qatar, pero en el invierno de Qatar. Ujú. Igual hacía calor, créeme. Obviamente. Y también escuché que los estadios tenían aire acondicionado. Pero ni aún así, igual la calor era horrible, ¿no?
Pero bien, para explicar un poco estos temas, me parece que acá el tema del cambio climático puede ser un tema muy abstracto, creo yo, no, Leonor. Puede ser muy difícil de entender. Y también tenemos otro momento cultural. Explícanos, ¿qué es Sí. el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático, no? No lo voy a explicar según la RAE. Este es un término que ya se ha ido consolidando con el tiempo. Quizás a algún sector no le gusta saber qué es el cambio climático, pero es algo creo evidente, ¿no? No solamente en el metropolitano, no solamente en los partidos de fútbol, sino en las playas, en los altos oleajes, incluso por cuestiones de cambio climático, para de alguna forma meter todo esto ahí, pasó la última desgracia pues en la playa de Ventanilla, debido a un oleaje anómalo, que debido a que fue un fenómeno de la naturaleza, ¿Cuál? el de la contaminación de derrame de hidrocarburo. Pero ahí no tuvo que ver nada del cambio climático. ¿Qué tuvo que ver ahí entonces? O sea, fue la... Bueno, esa fue la excusa de Repsol, ¿no? Repsol quería utilizarlo como eximente de responsabilidad administrativa, pues este Ujú. tema de la... Ese era un oleaje anómalo. del recuerdo que fue que erupcionó el volcán Tonga, Ajá. ese fue su argumento y eso generó el oleaje anómalo, que era una causal de eximencia de responsabilidad porque era una situación de... ¿Cómo se le ¿Cómo es esa situación de Dios, algo así? Algo Claro, así le dicen. una situación que no podían ellos controlar, no podían ellos Imprevisible, me parece. imprevisible, entonces ellos decían pues una situación en la que ellos no pudieron prever que se iba a romper e iba a romperse el plex que permitía el transporte de hidrocarburos del buque tanque hacia el terminal Multiboyas 2, lo cual no quedó a que no pudieron acreditar efectivamente que ese oleaje anómalo Era imprevisible. pues. hubiera tenido tal magnitud que hubiera sido la consecuencia de ruptura del plex. De hecho, posteriormente se va a demostrar ya con una serie de estudios que el plex no estuvo bien construido, ¿no? Y ahí hubo un tema de tensión entre el movimiento del buque tanque Ujú. y el movimiento del buque tanque con respecto al tubo, tengo entendido, que es lo que finalmente va a originar la ruptura del plex que debió haber aguantado. Ahora, más allá de eso es el tema de la situación ante la emergencia, ¿no? Que es, ok, se puede romper el plex, pero más allá de ese punto, la actuación ante la emergencia ¿Qué, también es un tema. qué medidas tomas pues, no, ante un derrame que podría considerarse una emergencia? Pues, ¿no? Claro, La activación claro, del plan de contingencia. era un tema de fuerza mayor, que era lo que ellos querían sostener, ¿no? La naturaleza no les había permitido, era la naturaleza la que generó de alguna manera el derrame, ¿no? Cuando, según tengo entendido, DiCaprio en ningún momento dijo o señaló que hubo algún oleaje anómalo, no se Ujú. reportó nada de eso. Entonces, creo que eso fue una salida rápida que en su momento tuvo sugerencia de relaciones corporativas, pero que de la cual terminaron desistiendo y me parece, y eso sería sujeto a comprobación, ni siquiera lo llegaron a poner como un argumento en la defensa que tuvieron ante los distintos organismos sancionadores. No lo vi en la defensa. Bueno, yo pude, por mi trabajo en el MINAM, pude revisar algunos alegatos ante CERFOR, ante CERNAMP, ante OEFA, Ante el EFA también. y no vi que ellos alegaran el tema de fuerza mayor como una causal de eximencia de responsabilidad. Entiendo que de alguna forma trataban de, ya bueno, la sanción se va a imponer, pero de alguna forma la estaban tratando de graduar, imagino, buscando evitar que el daño pucha, sea incontrolable, no solamente con el medio ambiente, sino también contra ellos mismos, ¿no? Porque ya la imagen de la empresa ha quedado pues por los suelos, ¿no? Claro. No hay nada que hacer. Ahora, regresando al tema del cambio climático, algo que sí es importante y que además señalamos en el episodio pasado, y tú recordarás que decíamos que nos hemos ido dando cuenta de alguna manera que cómo ha ido cambiando el clima y en general los efectos de esto sobre nosotros. Hace unos años el calor que se sentía en la ciudad no tenía el nivel que tiene actualmente. Las lluvias, que por ejemplo ayer hubo una Ayer hubo una lluvia lluvia. muy fuerte en la ciudad de Lima, que bueno, lluvia le decimos nosotros, la gente que vive en Lima, ¿Verdad? No- pero no lo sé si cierto fuera es que si tú lluvia, estás ¿no? en Arequipa, tú estás en Moquegua, tú estás en el sur, o de repente Sí, estás allá es en el peor. norte,
¿Verdad? ¿No? Para ti eso no es, No es nada. y perdónanos, eso es un chubasco, pues es una No es cosa nada. cualquiera, ¿no? Lo que No es vi en Ilma es lluvia y los limeños estamos así, gritando, Claro. ¿no? Pero bueno, no. Para nosotros algo más que una garúa y es lluvia. Le decimos lluvia, pero en realidad es extraño en Lima Una pequeña porque llovizna puede ser. sería una llovizna, ¿no? Sobre todo para las ciudades en donde realmente llueve, como Huancayo, como En la Arequipa, selva, en la selva, ¿no? En Iquitos, qué duda cabe. Entonces, eso ha ido cambiando. Leonor, tú quizás también has sentido esos cambios de temperatura, ¿cómo lo has visto en tu experiencia? ¿Has sentido algún cambio de repente que el calor es mucho más fuerte en tu ciudad? ¿Has sentido de repente un friaje mucho más serio? ¿Has visto Claro, claro que sí, eso se puede ver más que nada en la sierra, Ujú. cuando los agricultores necesitan del agua de la lluvia y no hay lluvia en las temporadas en que se esperaba, ¿no? Ese es un buen Entonces, punto, claro. Ujú. Exactamente. Yo he estado en la selva por trabajo en algún momento y ya me habían dicho esa frase, ¿no? Que como llueve como si el cielo se fuera a caer. Claro. Y doy fe, el cielo literalmente estaba cayendo, llovía y llovía y llovía, hasta bien rayos. Y Y, yo vi. y fuerte, o sea, incluso no me dejaba dormir porque me asustaba, porque eran rayos tremendos, pues, ¿no? Pero Querías que te abrazaran ahí. sí, encima o sea, como estábamos por trabajo, yo estaba solo, ¿no? Y No había nadie que te abrazara. yo personalmente, a mí nunca me ha gustado dormir en lugares que no son mi propio hogar, ¿no? Bueno, a nadie creo. A ¿no? nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando íbamos de trabajo, de campo incluso, teníamos que dormir en nuestro saco. Tu sleeping. Ajá. Y no podía, porque no me sentía, encima como era la selva metido, los insectos, los grillos, era como que no se podía. Pues, Sí, ¿no? debe ser una experiencia Pero un poco bueno, difícil. en realidad la lluvia ha ido cambiando mucho, pero también la calor, ¿no? Por ejemplo, en Lima no es la misma que hace 10 años. Claro. No es la misma que hace 15 años. Pero hoy en día, creo que esta temporada le he sentido un poco menos, ya está bajando, ¿no? De hecho, si yo particularmente el año pasado lo sentí muchísimo más caluroso que este ahora, año. sí. De alguna manera pareciera que el verano ha durado poco. Empezó a finales de enero y ya estamos terminando marzo y ya está haciendo frío. Hay días con mucha neblina. Sería interesante que quizás quienes nos están escuchando puedan contarnos en los comentarios. Por favor, comenten, digan aunque sea hola, ¿qué tal? Sus experiencias. Sus experiencias, ¿no? ¿Cómo han visto, cómo han ido cambiando en su cotidianidad el clima, ¿no? Cómo lo han ido viviendo, particularmente quienes de alguna manera pues tenemos que lidiar con el transporte público y lo terrible que es estar en una ciudad tan poco amigable para las personas como es Lima. Sumándole el calor, pues se le suma el smog, se le suma pues la contaminación atmosférica y todo eso pues hace un poco difícil vivir. Y en ese contexto es justamente donde nosotros queríamos entrar a comentarles sobre cómo el cambio climático de alguna forma impacta, ¿no? Impacta en la cotidianidad, en nuestro día a día. Pero, Eric, justo me olvidé el momento cultural de decir que era cambio verdad, perdón, Rodrigo, nos sí, estamos adelantando. ¿Qué es cambio climático? Sí, pero Rodrigo? por eso, o sea, a veces nos hicimos nomás por los perdón que decimos, por eso Leonor, ¿no? Claro, pero bien, Leonor, gracias, Leonor, por hacernos recordar. ¿Qué es el cambio climático? Es la variación a largo plazo de las temperaturas y los patrones de clima en la Tierra. Aunque puede ocurrir de manera natural debido a factores como las erupciones volcánicas y en la radiación solar, el cambio climático hoy en día está siendo acelerado por actividades humanas, especialmente combustibles fósiles, la deforestación y la producción industrial. Claro, como mencionaba Eric, ¿no? Hubo un momento en la historia de la humanidad que se industrializaron muchas actividades. Eso también, bueno, no ocurre en el Perú, no ocurre por lo menos en esta región, ¿no? Pero tuvimos que adoptar esa forma de negocio, pues, ¿no? Plantas industriales. Eso también llevó, por ejemplo, que en el Perú también por eso asume compromisos, pues, para de alguna forma rebajar este porcentaje, ¿no? Que me parece que si aumentamos en global, a nivel mundial, pasamos los 2 grados centígrados. Claro. Ya es el de... Ya ese punto de no retorno. Exactamente, ¿no? Sí, claro. Bueno, lamentablemente también cuando hablamos de temas ambientales, hoy no los palpamos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, yo no siento ese 2% de grados centígrados a nivel mundial, pero seguramente mis nietos, mis bisnietos lo vivirán, ¿no? Entonces,
Claro, más que sentir el 2 claro, ese es un tema muy interesante porque parte del debate quizás está en torno a que se quiere ver el cambio climático como si fuera un tema de puntos, ¿no? 0.1, 0.2, 0.000.1 y que cuando ya pasamos el 0.000.1 ya estamos mal. Realmente es un proceso acumulativo, me parece. Es una situación que se va dando de a pocos al punto que algunos dicen que esta tesis del 2% ya es insuficiente o incluso ya habría sido superada. Lo cierto es que la situación hacia cómo estamos, los patrones de cómo estamos evolucionando desde los patrones de consumo, desde el uso de tecnologías, el uso de combustibles fósiles, o energías no renovables. Que no se está invirtiendo más en energías renovables, valga la precisión. Entonces, eso nos lleva hacia un horizonte en el que, más allá de hablar de porcentajes, estamos viendo de que no hay un escenario positivo, ¿no? Positivo para el futuro de la humanidad, de la especie humana. Y aquí esto me trae a colación y permíteme que salga un poco el tema, que hay un libro muy interesante que se llama La Sexta Extinción, de Elizabeth Kolbert, que habla un poco acerca de cómo el ser humano o el planeta ha ido pasando por muchas extinciones en la historia del planeta. Y que la que estamos viviendo sería la sexta, que es la que termina con los seres humanos. Como la película 2012. Claro. Así que ya... Esta acaba con la especie humana, no acaba con el planeta y no acaba con otras especies, pero acaba con la especie humana. Y es interesante, porque nos permite ir viendo cómo en la evolución del planeta han ido desapareciendo especies, han ido desapareciendo es verdad. Una serie de formas de vida que han dejado allí pues su marca, su ¿no? marca, los amonites, los dinosaurios, incluso especies que ya no existen, ¿no? Mamíferos. Hay un capítulo interesante relacionado a un pingüino, el pingüino original se llama este capítulo, que habla acerca de un pingüino de una isla cercana a Gran Bretaña, si mal no me equivoco, que fue extinguido porque se utilizaba para consumirlo y además su aceite, ¿no? Su aceite como energía. Uh-huh. Otro capítulo muy interesante acerca de cómo ciertas enfermedades generaron la muerte de un montón de los murciélagos en Estados Unidos. Se habla mucho acerca de la importancia de las abejas y cómo la polinización y el rol que ellos cumplen dentro de todo el proceso ecológico es clave. ¿Verdad? Es muy y importante. cómo el cambio climático también podría afectarlas. Entonces, estos procesos los queremos traer a colación. Y si lo vemos bien, estimados, es una historia con un final muy trágico. Muy trágico. No quería usar esa palabra, pero ya la lanzaste, Rodrigo. Entonces, queremos traerlo a colación porque es importante comentarlo. Quizás es un tema, de repente, no digamos, muy sencillo de elaborar. Pero lo hemos hecho en base a tópicos, ¿no? Claro. Obviamente el cambio climático afecta a muchas cuestiones y en muchas situaciones, pero hemos escogido, me parece que unos 3 o 4 temas que seguramente a la gente le interesará, ¿no? El primero creo que no sé si podamos ir por el transporte, o prefieres ir de salud, Eric. No, el de transporte y después seguimos con el de salud. En el transporte público, ¿no? Por ejemplo, acá una noticia que también estábamos comentando en el episodio pasado era que en el Metropolitano se está tratando de implementar un sistema de ventilación de aire acondicionado, pero ¿cuándo recién estará operativo? A finales de año. Uh-huh. Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo en ningún momento se le ocurrieron a los operadores del Metropolitano, incluso a la Municipalidad de Lima, saber que el Metropolitano se iba a congestionar de tal forma que iba a ser casi irrespirable, ¿no? Incluso insoportable, ¿no? He visto gente que, no solamente en el Metropolitano, sino también en ese tren eléctrico, donde gente tiene que pedir a gritos, pues que abran las puertas para bajarse de alguna forma, porque ya la situación es insoportable. Incluso en otros, también vi el Metropolitano mismo, gente abriendo las puertas
saliéndose por las ventanas porque ya no podían. Claro. Entonces, acá la noticia que tenemos es, mire, por ejemplo, la temperatura dentro del bus se incrementa entre 5 a 10 grados con respecto al exterior. Yo por ejemplo en mi cuarto tengo aire acondicionado. Yo lo prendo de vez en cuando. De vez en cuando. Ah, su aire acondicionado, ¿y por qué? Porque yo estoy en el cuarto piso. Ah, Y el sol me da directo. directo. Entonces, recién me lo he instalado y lo uso. Lo que yo hago es obviamente cerrarme todo y el aire no sale, pues, ¿no? Ujú. Lo siento un ratito y estoy ahí, tranquilo. Y lo usas Suficiente. especialmente en verano, supongo. Claro, en verano. Tranquilo. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando quiero salir, literal, El calor. me golpea. Entonces, no me imagino yo también con el tema del metropolitano, ¿no? Si ya se aumenta entre 5 a 10 grados, imagínate, es mucho... Es hasta un digo- sauna el metropolitano. de hasta hecho, digo ¿no? yo, O sea, incluso- está clarísimo. Es mucho mejor estar afuera del metropolitano que dentro, o sea, cosa... En serio, sí, pero si no, no llegas a tu chamba. Pues ese es el problema. Ese es también el lamentablemente. problema. Ahora, otra cosa que no solamente incluye el metropolitano, sino también el transporte público en general, porque no solamente el metropolitano hace calor, también en los buses de transporte En los público, taxis. en los taxis, En los general, en la vía colectivos. pública. Ajá. Y dice, 6 de cada 10 usuarios se movilizan en micros, cúster y combis. Obviamente siendo al mismo nivel sofocante, pues, ¿no? Porque Y eso, ¿sabes qué? Se podría mejorar o manejar un poco si tuviéramos más áreas verdes o más zonas o ver más mejor desarrolladas o más áreas verdes dentro de las mismas calles. Pero lamentablemente, como sabemos, Lima es una ciudad que no ha estado bien planificada y esto ha evitado pues que se pueda manejar adecuadamente el tema del calor, sobre todo en temporadas tan difíciles como el verano. y ojo, mira, para ser más trágico, ¿no? Ustedes saben que han existido descompensaciones en el metropolitano. ¿Tienen las cifras? Yo creo que sí. No me sorprendería que hubieran desmayos, que alguien se desmayara, ¿no? Se descompensara. Sé que podría haber, pero creo que tienes ahí unos datos, ¿no, Leonor? 17 descompensaciones en diciembre del 2023. Se hace poco nomás. A 61 descompensaciones en el 2024. Enero del Han 2024. casi triplicado. En un corto periodo. Y claro, Wow. mira. Y en realidad también, como lo mencionaba Eric, el año pasado sí sentía mucho más calor que ahora, ¿no? Y entiendo eso de las descompensaciones. Incluso, mira, acá tenemos otras Cuadruplicado. epilepsias también. Incluso viéndose con enfermedades persistentes. Por ejemplo, ahora que recuerdo, hubo una noticia del colegio de Lima. No sé si tú votaste, Eric. En el CAL. No, no voté. Estaba de viaje. Ya, ¿sabes? Un amigo me comentó que fue a hacer su cola. Y seguramente habrás Y escuchado. murió el señor, el un abogado. abogado, claro, el abogado de las estrellas, el viejito. No sé si era, solamente vi que noticia un abogado. No, era un abogado, creo un abogado famoso, pues fue abogado de Avencia Mesa, Ah, no, Creo que fue no, abogado de no me Mesa. acuerdo. Pero ya, ¿o no? Eh, Sí, fue abogado ya de un Avencia poco Mesa. para hablar para los de Pero era derecho. famoso, sí me acuerdo. Fue de que en esas votaciones la gente hacía cola para votar, incluso y estos inhumanos del CAL no les ponían Salvajes. ni un toldito, nada. No, ni te daban agua. Y la gente esperaba y esperaba haciendo su cola. Y ahí, pues, ¿no? Lamentablemente falleció un abogado, pero por el golpe de calor. Claro, el doctor. O sea, imagínense a qué nivel podría estar expuesto las personas. Incluso era una persona mayor, ¿no? Ya de riesgo. Y ese punto es importante ahora que lo tocas, eso es cierto, porque el golpe de calor, sobre todo para los niños y las personas adultas, los adultos mayores, puede ser mortal. Aquí, de hecho, se señala, y eso es parte incluso de la noticia, me parece que su cabeza choca con la berma y ahí es donde El golpe también. el golpe que termina generando su deceso. Pero bueno, finalmente el desmayo sea producto del calor muy fuerte que estaba Claro. ocurriendo ese día. Es una gran anotación, Y Rodrigo. en realidad también, o sea, imagínense, ¿no? Como profesionales que así los exponen también nuestros abuelos, abuelas, o incluso un tío, o una persona adulta mayor a nuestro cargo, sufre mucho con estas cuestiones. Pero ¿qué hace la municipalidad? ¿Qué hace el gobierno? Sigue promoviendo, creo, un intenso negocio de crear departamentos, que claro, sé que son necesarios, pero justo también comentándolo entre los tres, es que hoy en día hay lugares donde se promueven las áreas verdes, ¿no? Que lo comentábamos, y que tienen mucha mayor, ¿quién no quisiera, no? Estar en un lugar con un área verde, porque claro, si hay calor, me voy a un parque,
donde hay sombra, que a diferencia de otros departamentos que están, por ejemplo, en las zonas norte, pues, ¿no? Que no tienen incluso el mismo valor. Claro. Incluso eso es una variable que se ha añadido al tema del negocio inmobiliario, pues, ¿no? Puede costar mucho más y puede costar mucho menos. No, de hecho ya lo conversamos la otra vez. Vivir frente a un parque tiene un valor agregado y hace que el valor del predio o el precio del departamento o del inmueble cueste un poco más, que duda cabe. Y además está asociado con que, y eso es algo que también sería interesante analizar, los distritos, digamos, más acomodados o mejor socioeconómicamente hablando, Claro. lo que viene a ser la Lima moderna, este Ajá. nombre que le dan los publicistas o la Ajá. gente que como le gusta dividir a esta ciudad, son las que tienen un ratio de persona área verde mayor, ¿no? Que con respecto a los distritos de la Lima urbana o los conos, ¿no? Lo que vendría a ser la Lima, Lima Norte, Lima Sur, Claro, Lima Este, los lugares un poco más alejados, que ahí del centro. que incluso el nivel de, bueno, para ellos es importante el metropolitano incluso, ¿no? Porque ellos tienen, la mayoría de la gente que trabaja, también lo sé por experiencia, varios amigos me han dicho que viven en Lima Norte, tienen que movilizarse hasta Miraflores, Sí, claro, ahí están los hasta centros San de trabajo. Isidro, San Borja. ¿Y cómo lo hacen? La única manera, metropolitano. Lo Ujú. otro es tomar el transporte público, pero No, ya es imposible. vaya a no, saber no. cuándo llegue. No, y ahora si vas a vivir en el Callao con todos los cierres que van a haber producto Del aeropuerto, del ¿no? aeropuerto y las infraestructuras que se van a habilitar también, eso va a ser un poco más complicado en la movilización dentro de la ciudad. O sea, ¿cómo es posible? En el cambio climático, de alguna forma lo sentimos, nos lastima, nos afecta, pero también la municipalidad nos lastima y nos afecta, ¿no? No hacen nada en realidad. De hecho, hay un tema de articulación de políticas públicas con interiorizar el tema de los efectos del clima en las personas. Creo que hay una tarea pendiente allí. Y a propósito de ese punto, me parece que es interesante resaltar el tema de la salud. Porque nosotros en el A ver, Perú, el otro tema. y esto y esto es algo que todos los años, como todos los veranos, sabemos que siempre hay noticias típicas. Pues una noticia típica de todos los veranos es, así como hay noticia de que todos los veranos hay huaicos, todos los veranos se cae un puente, bueno, todos los veranos también hay dengue, ¿no? Entonces, Eso ¿por es qué? cierto. Porque, bueno, es una situación que ocurre justamente porque en un contexto de clima caliente, ¿no? De altas temperaturas, perdón, aparece pues el Aedes, El mosquito en el realidad. mosquito que transmite el dengue. Entonces, eh, ¿qué queremos destacar con respecto a este punto? Que hay dos factores que son importantes comentar, ¿no? Si bien es cierto, y esto es importante que lo resaltemos, no está comprobado, digamos, científicamente, y eso es clave resaltarlo, científicamente no está comprobado que el cambio climático tenga un efecto directo sobre el aumento del dengue. Sí es cierto que ya el estudio de la literatura realizado por la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que hay ciertas tendencias que podrían llevar a concluir que hay una relación directa entre el aumento del calor producto del cambio climático, el aumento de las temperaturas, no solamente el aumento, sino la duración de este, y que además este se presente en lugares donde antes no se presentaba anteriormente. Como Lima, por ejemplo. Como Lima, por ejemplo, hay Chosica, distritos, Chosica incluso hay distritos como La Molina, donde este año, tengo entendido, han aparecido casos de dengue. Y En el aquí norte. es un tema importante, en Lima Norte también, y ese es un tema importante, ¿por qué? Porque lo que se ha ido descubriendo, lo que se ha ido evidenciando con los estudios, es que el cambio climático estaría no solamente generando el aumento del calor, sino que además que este dure más tiempo y que este aumento se presente en mayores zonas o en zonas donde antes no ocurría. Y queríamos compartir para este punto una imagen que presentó un post del Foro Económico Mundial, haciendo referencia a una publicación de la Organización Panamericana de la Salud, donde podemos ver que para el 2024
en una revisión o un seguimiento a la semana epidemiológica 42, se puede ver que para el 2024 hay un aumento de 209% más que en el 2023 y que en comparación con el promedio de los últimos 5 años hay un aumento de un 387% más de casos. Entonces, lo que se puede ir evidenciando, y esto es justamente haciendo referencia a los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, es que el dengue ya es un problema real. No solo como dicen los típicos investigadores, no es solo un problema ya de salud pública, ¿no? Es un problema global en realidad. Es un problema global porque se presenta en distintas regiones, distintos continentes del planeta y que además requiere una política orgánica, requiere un liderazgo por parte del gobierno, requiere una política de prevención, una política educativa y una serie de acciones para ir previniendo, porque sabemos que todos los años esto va a ir generando y se va a ir repitiendo, pero no solamente se va a repetir porque es cíclico, sino que va a ir empeorando. ¿Empeorando por qué? Porque el calor es más fuerte, porque las áreas donde hay más calor van a ir creciendo. Entonces, esto necesita una reacción rápida por parte de nuestras autoridades y desde aquí, pues, ir invocando a ese tipo de respuestas que necesitamos. Yo pienso que muchos de los proyectos que se están desarrollando ahora no están teniendo en consideración lo que podría pasar en el futuro, ¿no? Incluso en el transporte público, por ejemplo, el metropolitano, ¿cuántos años viene operando? ¿Ha habido alguna modificación en su estructura? Incluso ahora se ha abierto una nueva ruta más al fondo de Carabello, porque claro, hasta ahí no llegaba el metropolitano. O sea, lo único que están haciendo el metropolitano es incrementar la ruta. Nada más, porque claro, es necesario que llegue a sus lugares. Pero... Claro, incluso... pero no hay un cambio en su diseño, ¿no? Que claro, pueda, no sé, ofrecer unas ventanas más amplias o tener un aire acondicionado dentro del metropolitano. O incluso por último, bebedores, o sea, lugares para poder rellenar tu agua o tu filtro, no sé, porque Exacto. sé que hay unos lugares que ofrecen Claro, donde eso. pudieras uno refrescarte, ¿no? Antes de entrar al bus. O sea, uno sube al metropolitano con felicidad, dice, ya voy a trabajar, y luego sale, no, ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Llegas No, de hecho es un asco. Pero bueno. Algo que dijo Leonor y que es importante que recordemos todos, y no quiero irme en floro, porque ahorita me voy, como dicen... Por las tangentes, ¿no? No tanto por eso, pero algo que es importante que sepamos, y de repente nuestro público no lo sabe, es que la concesión del metropolitano todavía no empieza propiamente. Y tú me dirás, verdad, ¿qué? ya está, sí. Oye, ¿qué? ¿Cómo? Pero esa cosa ya funciona hace décadas. Ajá. Bueno, hace casi 2 décadas en la ciudad. Vemos que van y vienen los buses. Bueno, señores, lo cierto es que el contrato firmado por la Municipalidad de Lima, por ese señor alcalde, Luis Castañeda. Fue de Castañeda, ¿no? Fue Castañeda, el señor Castañeda Locio. Y se ejecutó recién con lo de Susana, ¿no? No, empezó con Castañeda. De hecho, tenía un detalle bien interesante y una cláusula muy particular, que era que la concesión empezaba a correr cuando la municipalidad les diera toda la ruta que tenía comprendida el metropolitano. Y ustedes sabrán que el metropolitano hasta hace unos años, donde terminaba, iba de Chorrillos hasta la estación Naranjal. Hasta ahí. Y ahí acaba, pero el proyecto del metropolitano no terminaba en Naranjal. Iba hasta un poquito más allá, que me parece que yo sé que solo que es toda la universitaria. Hasta arriba. Hasta arriba. Ampliaban, no recuerdo ahorita exactamente hasta dónde, pero entonces como no han terminado de darle todo el área que comprende la concesión del metropolitano, la concesión formalmente no ha empezado a contabilizarse. De hecho, el alcalde Muñoz, de la gestión anterior, justamente avanzó en parte ese proceso de entrega de los terrenos y las áreas de la concesión que todavía quedaban pendientes. No sé realmente, y eso sería un tema interesante a propósito de la pregunta de Leonor, averiguarlo, investigar un poco, en qué situación se encuentra la entrega ya final, ¿no? Si ya se entregó toda la concesión, se culminó el proceso, o todavía no. Hasta donde yo recuerdo, se tramitó un estudio de impacto ambiental semi-detallados, un ITS, hay un tema con el patio de máquinas,
para los buses. Tuvo un problema en Comas porque se iban a sacar muchos árboles por la ampliación del Metropolitano, seguramente tú recordarás. Sí lo vi. Pero el tema es que en términos estrictos la concesión del Metropolitano todavía no opera. Y una vez que se le otorguen los concesionarios todo el área de la concesión, recién a partir de ahí empiezan a correr todos los años del contrato. O sea, me estás diciendo que todos estos años mi propio estado me estaba haciendo la maldad. Nos estaba haciendo la maldad, por no decir otra palabra. Nos están viendo la cara. Y acá es un tema interesante considerarlo porque, como bien dice Leonor, la pregunta es ¿por qué los buses no mejoran? ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no hay una mejora? De repente algún tema para exigirles que, como tú dices, de repente implementen nuevos sistemas de mejora para refrescarse, tener de repente un espacio para acicalarse y echarse agua, bebederos. Aunque fuera poco, es algo útil en realidad, ¿no? Eso cambia Algo mucho. que haga, digamos, un poco más vivible la experiencia de transitar en el Metropolitano, ¿no? A mí me gustaría también, mira, sé que no viene mucho al caso, pero me gustaría que suene un poquito de música, ¿no? Digo yo. Bueno, eso también, sería amigable, ¿no? Maluma, recuerdo no sé, que Daddy Yankee. en los buses que yo tomaba, un bus que yo tomaba hace tiempo tenía una tele. Si bien pasaban casi mismo, pero creo pasaban Bad Bunny, grupos no sé. coreanos bailando, pero Los coreanos, que pongan los coreanos. pero ya, o sea, tantos K-popers que ya, pero eso por lo menos, pues, ¿no? Me hacía más placentero el viaje, pero en el Metropolitano, nada, estoy viendo la cara de todas las personas diciendo no quiero estar acá, ¿no? Pero bueno, eso yo personalmente no lo sabía tan en detalle de que recién ahorita el gobierno está, o la municipalidad está operando, y recién cuando termina todo le va a entregar al privado. Sí, lo que no sé es realmente si ya terminaron de entregarle todo el área de la concesión. Eso sí, debo admitir, no tengo ese detalle. Pero lo que sí recuerdo es que el alcalde anterior estaba en ese proceso de entregarle, y por eso justamente se hizo la ampliación del Metropolitano, con la finalidad de decir, ya, bueno, te doy todo y ahora sí ya, tenemos que empezar a contabilizar el periodo de la concesión. En todo caso, es un tema que podemos tocarlo más adelante. Claro, sí es un tema interesante, sí. ¿no? Que ¿Cuándo vamos a tener agua y aire acondicionado en el Metropolitano? entrevistando a la ¿Cuándo? gente, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener agua ahí, no? Un kick. Pero bien, tenemos también otros temas que hemos abordado que es relacionado con trabajo, economía y alimentación. Y justo yo quisiera un poco resaltar para introducir un poco el tema, es que, a ver, en el tema de alimentación sí por lo menos me parece importante el cambio climático por las sequías o la falta de agua potable para las personas, ¿no? En un estudio que yo revisé ya hace algún tiempo, bueno, relacionado con pueblos indígenas, era que donde había mayor desabastecimiento de agua potable y alcantarillado y sistemas de saneamiento, era en Iquitos. Y en Iquitos básicamente la gente tenía agua potable, pero por horas. Uh-huh. Y la mayoría de la gente que se proveía de agua era a través de estas bombas que hacían bajo tierra y sacaban agua. O si no de lugares, no recuerdo cómo se llama, pero eran lugares donde simplemente el agua se ponía y lo sacaban. Claro, ¿cómo no va a ser posible que eso también sea, también teniendo el tema, ¿no?, de la salud, porque eso es un poco infeccioso para dengue? Claro. Y haciendo paréntesis, en la zona de la selva, los episodios de dengue, malaria, incluso esa que es grave y mortal, falciparum me parece, es mucho más grave allá, los índices son mucho más altos. Pero bueno, en el tema del agua potable, entonces eso hacía que los propios alimentos que ellos consumían no los podían lavar. Uh-huh. Porque claro, uno antes de consumir un alimento lo lava, lo cuece o hace alguna preparación. Y eso conllevó en la investigación que hice hace tiempo que la mitad, por lo menos de los pueblos indígenas que estaban en Iquitos, la mitad y un poco más, tenían problemas estomacales, problemas respiratorios también, debido al agua que consumían. Y eso también estaba asociado con los sistemas de saneamiento. Recuerdo también que muchos de los que, como no hay, o sea, a ver, como hay inundaciones por la lluvia, el sistema, el alcantarillado se llena Uh-huh. por todo lo que discurre. Entonces, eso hace imposible que los sistemas de saneamiento funcionen operativamente. ¿Y cómo guardaban sus residuos? En silos, ¿no? En estos huecos así donde ponen todos sus residuos y ya, eso era todo. Eso también es un foco infeccioso. Entonces, el tema de la alimentación está relacionado con el cambio climático por las sequías.
En Lima, en el norte del Perú, en Piura, hubo una noticia también que salió donde la escasez ya era inevitable. Un mes no tuvieron agua. Claro. Incluso también estábamos comentando en una noticia que no sé si lo hablamos el episodio anterior o lo descartamos, de cómo la coloración del agua del río Rímac de alguna forma les preocupaba a los ciudadanos si eso tenía que ver, si la planta de abastecimiento también estaba con ese color y si era nocivo. Ah, claro, cuando se puso rosada el agua de Lima. Claro, quién El sabe. río Rímac. Claro, y hasta ahora no sabemos si la información sí, solamente es algo Claro, simbólico. no sabemos los resultados de la supervisión que se realizó, ¿no? ¿Qué dice qué resultados tiene la ANA o el OEFA? No sabemos quién supervisó realmente, si fue un tema de un... Lo más probable es que haya sido una descarga de alguna industria cercana, ¿no? Alguna industria que tenga algún desagüe, una conexión ilegal, ¿no? Un desagüe ilegal que haya generado, pues, Que lo estas viertan ahí nomás, ¿no? que hayan hecho estos vertimientos ilícitos en el río, que hayan tornado el color rosado del agua. Ahora, como comentábamos, qué nivel de volumen habrá sido estos efluentes que han generado esta Fue- coloración. Fue miedo de la gente, fue un poco de zozobra, ¿no? Porque incluso yo no sabía si en la planta, que me parece, hay una planta muy conocida de tratamiento de aguas para que La puedan- tarjea. la tarjea. Mucha gente estaba preocupada de si es que eso también afectaba ahí, pues, ¿no? Y la tarjea salió diciendo, Sedapal, sobre todo. No, que no había ningún compromiso, que el agua que están tomando es potable, pero bueno, vaya Dios lo que... Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque finalmente el agua que sale de la tarjea, una vez que entra el sistema no sabes a dónde, o sea, va a todo el mundo. Entonces Claro. ahí ya tienen que hacerlo bien, porque incluso podría ser para cualquiera. Entonces Bueno, solo queda confiar en realidad. toca confiar Si ya, definitivamente. si ya me hacen la maldad con el Metropolitano, no solo tengo que confiar en realidad. Pero bien, Bueno. estos temas de alimentación también hemos traído otro sobre trabajo. ¿Y qué tiene que ver el trabajo con el cambio climático, no? Justo también lo comentaba Leonor, ¿no? Hay agricultores que han perdido para decirlo de alguna forma, el agua, ¿no? Para sus tierras, lo que están trabajando. Incluso un fenómeno importante es en niños, ¿no? Todos los años sin excepción, se reportan casos de inundaciones, de agricultura, de territorios agrícolas destruidos por estos fenómenos de las lluvias. Y también Leonor no me dejará mentir que el gobierno sigue solamente reportando los datos, pero sin que haya estructuras o infraestructura para de alguna forma salvaguardar. Incluso hubo una autoridad, ¿no? Que se llama Autoridad de Infraestructura para el Cambio, no recuerdo todo el nombre. La autoridad de reconstrucción con cambios, Ajá. ¿refieres? Ya. Que trataba de construir, pues, ¿no? Infraestructura para, de alguna forma, detener el fenómeno del niño. Claro. Y que incluso fue desactivada, me parece. O sea, claro, lo que se descubrió hace unos meses era, creo que fue durante el gobierno anterior, ¿no? Era De que Vizcarra, creo. a muchas de las contrataciones que se habían hecho en el marco de la reconstrucción con cambios no habían surtido los efectos necesarios Y ya tenía tiempo, creo, para autoridad. contener justamente hacer estas reparaciones para todas esas zonas, y que había habido una crisis en torno a ello, había entrado en reestructuración, como bien señalas. A propósito de ello, además, se cambiaron a muchos funcionarios, tengo entendido. Creo que es lo típico con lo que pasa con autoridades que son recién creadas o instituciones recién creadas y que les piden cambios, ¿no? Sí, o sea, de hecho que la idea es de querer intentar reinventar la pólvora cada cierto tiempo, generando nuevas institucionalidades. De hecho, me parece que hace poco se creó también, recordarás, el Ministerio de la Infraestructura, ¿no? Se quiso crear, me parece. No sé cómo quedó, pero sí sé que hubo una intención muy O fuerte se de crear. propuso, ¿no? Se propuso la creación, tienes razón, se propuso la creación del Ministerio de Infraestructura, ¿no? Que justamente va a absorber la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, va a absorber otras entidades encargadas Pero de... eso creo que también se criticó porque podría colisionar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Exactamente. A lo que quiero llegar es que, o sea, la receta se intenta plantear la misma receta, ¿no? Crear nuevas instituciones que de alguna manera absorban a las otras sin de repente resolver los temas, las problemáticas de fondo, ¿no? Que quizás pasan por temas de, perdón,
contratación de personal, mejorar los procesos de selección de contratistas, la supervisión, un adecuado seguimiento, y porque finalmente, digamos, los fenómenos meteorológicos extremos, como en este caso es el fenómeno del Niño, originan estos problemas que, como hemos dicho, son cíclicos y todos los veranos los vemos. Y necesitamos pues que se tomen las medidas adecuadas. Mira, yo siempre he creído que en el tema de políticas públicas, claro, cómo se nos vendieron las políticas públicas, por lo menos en el Perú, de que iban a resolver la vida de las personas, ¿no? Claro, por un propio análisis de política pública, los investigadores sociales y en general los profesionales saben que no pueden pues acabar con el dengue al 100%, no pueden Claro, acabar se tiene con... que controlar, se tiene que prevenir. No pueden acabar con el desabastecimiento de agua potable al 100%. O sea, no pueden decir que todos tengamos acceso al agua potable en un 100, sino un 98. Tienen que ser honestos con lo que quieren. Pero lo que pasa es que hoy en día la ciudadanía vive en un punto en el cual esas políticas que se implementaron desde la entrada de este nuevo siglo, me parece, porque antes era un poco más... Las típicas élites, pues, ¿no? Que atrapaban a las instituciones y hacían lo que querían. Pero bueno, entrando en los siglos se implementaron esas políticas públicas, pero hoy en día lo que la ciudadanía quiere son resultados que impactan en sus vidas, ¿no? Y yo lo entiendo por ese lado, la gente quiere ya una mejora, quiere un mejor metropolitano, quiere ya no enfermarse por consumir algún tipo de agua que pueda desconfiar de dónde viene, quiere saber que mi propia autoridad ambiental hace bien su trabajo, ¿no? Pero lo que no saben es que esto implica todo un proceso, incluso mucha parte de todo este proceso significa crear autoridades, como le dicen también estos profesionales, institucionalidad, pues, ¿no? De que la propia organización no solamente dicte sus normas, sus reglas, sino que poco a poco se vaya legitimando, ¿no? Con la ciudadanía. No podemos creer que de un día para otro uno nos va a resolver algo, pero si de alguna forma también no confiamos, ¿no? Esta autoridad de reconstrucción con cambios, se me viene también a la mente SUNEDU, porque creo que tuvo solo un poco tiempo para verificar la licencia de las universidades. Y claro. Bueno, vino la contrarreforma, ¿no? Claro, y vino esto de los rectores también, la nuestra, ¿no? Que de alguna forma decían que la SUNEDU era como un obstáculo, pues, para sus objetivos. Yo tengo una forma particular de ver, en realidad creo que la educación, por lo menos como la han pensado antes la SUNEDU, se ha logrado ampliar, pues, ¿no? Ahora hay más personas que tienen la educación, pero claro, podemos cuestionar la calidad. Bien, hemos tocado estos temas. No sé si Leonor quería decirnos algo. Sí, solo para acotar que así como las políticas públicas y como todo en general, no podemos tomar las mismas acciones todo el tiempo, porque las situaciones van cambiando. Es cierto, sí. Entonces, si buscamos resultados distintos, no tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho todos estos años. Es esa típica frase, ¿no? Si quieres que haya un cambio en tu vida, no vas a hacer lo mismo un día antes y al día siguiente, no tienes que hacer alguna cosa distinta, ¿no? Claro, o sea, cambiar, no, si uno es aplicar la misma receta siempre y no esperes que haya un cambio, esperes ¿no? que haya un cambio. A propósito de lo que tú decías de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, quería hacer una precisión. Lo cierto es que es cierto, como bien dices, hubo un proyecto de ley del Ministerio de Infraestructura. Lo que hubo es la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que se creó hace unos años con Ley 31841, y esta Autoridad Nacional de Infraestructura dispuso que haya una fusión por absorción con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, siendo la autoridad siendo absorbida, ¿no? Pues la Autoridad de Reconstrucción con Cambios por la ANIM, por esta autoridad, la Autoridad Nacional de Infraestructura. Eso para precisar el comentario que estábamos realizando. Bien, ya creo que hemos tocado estos temas tan importantes para el cambio climático. Si bien pueden ser un poco abstracto, pero creo que hemos visto que hoy en día la gente de a pie, pues, ¿no? De los temas de transporte, trabajo, alimentación, incluso salud, ¿no? Vemos que el cambio climático no es tan alejado de nuestras vidas, está presente en todos los aspectos de nuestra vida. A pesar que haya una agenda, ¿no? Medio reticente, pues, o contraria a esto, lo cierto es que el cambio climático ya está encima de nuestros hombros, ¿no? Claro, o sea, perdónme que te corte, lo que pasa es que lo que buscamos, estimado público, es explicar y tratarles de transmitir que más allá de que se pueda discutir que esto es un tema ideológico, porque a veces quieren
llevar al cambio climático a una discusión que fuera parte de un discurso caviar o fuera parte de una política de científicos de izquierda, que más allá de ese detalle, de hecho, técnicamente hablando, científicamente hablando, el cambio climático explica fenómenos que ocurren en la realidad y que si no hubiera y una explicación que está probada científicamente, porque hay una serie de documentos que lo demuestran, basta remitirse a los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un grupo de científicos que han demostrado los efectos del cambio climático en el planeta, para demostrar que efectivamente hay un análisis técnico detrás que demuestra todo ello. Entonces, más allá de esta discusión que a veces quiere llevarnos a una dicotomía entre izquierdas, derechas, caviares o fachos. O fachos o lo que fuera, o conservas, lo cierto es que el cambio climático ya es una realidad. Lo vemos en el día a día, lo vemos en los fenómenos meteorológicos extremos, lo vemos en el calor extremo, las temperaturas extremas que vivimos quienes tenemos que de alguna manera sortear la ciudad, quienes tenemos que soportar temperaturas muy altas y la presencia de vectores en lugares donde antes no ocurrían y lo cual se está demostrando además con lo que ocurre diariamente. Entonces queremos transmitir esa idea, explicarlo y que quede claro para que podamos a partir de ello generar un debate, generar un consenso en torno a la importancia para la ciudadanía y para el común denominador de todos nosotros de tener que trabajar en estos temas, de impulsar una agenda en promoción de ello y buscar que las autoridades políticas, las personas que toman decisiones, ya sea a nivel nacional, regional o local, se involucren en proteger ecosistemas, se involucren en mejorar la calidad de vida de las personas y a través de ellos también los actores económicos, ¿por qué no?, adopten acciones que promuevan un interés en favor de la ciudadanía. Yo creo que el mensaje que decías, es como que no van a hacer caso hasta que les ocurra, ¿no? Hasta que la realidad los choque de verdad. O hasta que no haya vuelta atrás, ¿no? Claro, exactamente también eso. Pero bueno, la pregunta que hemos escogido para el día de hoy es: ¿cómo has notado el cambio climático en tu día a día, ¿no? Le preguntamos a la gente a ver qué opinan, qué les parece. Claro, ya les pedimos un comentario. Por ejemplo, ¿no? No puede ser solo en el metrópoli, no puede ser la playa, ¿no? Quienes seguramente hayan ido a la playa en este verano van a decir, pucha, no sentí tanto calor, hace frío, y por eso ya no he ido. No, hace mucho calor, ya no quiero ir, ¿no? Entonces, pueden contarnos una anécdota. O por último, cuando han ido a pasear, ¿no? Que se han ido a lugares donde ha habido mucha insolación, se han ido quizás de viaje a otros lugares del Perú, y no, el clima está medio feo. Pueden contarnos, seguramente lo analizaremos en el siguiente episodio. Pero creo que también tenemos un video. Un último video para finalizar, a ver si lo podemos ver. Una mañana tranquila en el Perú. Como para variar, ¿no? Ah, su madre. Continúa la onda cálida. ¿Saben en qué lugar también ocurre que hay calor? Me he dicho que en México también hay así. En muchos lugares se reportan olas de calor. Sí. Ay, qué calor, estoy pegajoso. Honestamente, eso sí me ha pasado porque uno cuando duerme... Rodrigo en su cuarto, cuando no prende el aire acondicionado. No prende el aire acondicionado. Cuando uno duerme está horrible, es horrible. Rodrigo antes del aire acondicionado. Antes del aire acondicionado. Pero es horrible, créanme, es inevitable. Me siento pegajoso. Pero bien, nos despedimos, les agradecemos igualmente a todos los que nos están viendo el día de hoy. Seguramente nos han visto, nos verán en esta plataforma de LP, como mencionaba Eric, la LP Network. Ya vamos en un segundo episodio, tenemos mucho más para ustedes, mucho más temas que abordar, que creo que también, como resaltamos siempre a lo largo del podcast, son cosas del día a día, ¿no? Son cosas que nos ocurren, también lo hablamos por voz propia, son cosas que me han pasado, son cosas que le han pasado a Leonor, le han ocurrido. La calor se ha vuelto soportable, pero creo que este año de alguna forma lo vamos sobrellevando. No sé tú qué opinas, Eric. Sí, nada, los invitamos a que nos sigan, denle like al programa, por favor demuéstrenos su cariño, los invitamos a que sigan, a que se suscriban a la ALP, esta
a esta plataforma, a este canal de YouTube tan interesante, importante para promover la cultura jurídica, el conocimiento en temas legales, que siempre trae temas interesantes y temas nuevos en distintas ramas del derecho. Siempre la vanguardia. Siempre la vanguardia, distintas publicaciones, van a ver cositas en los próximos capítulos, en los próximos episodios, publicaciones, eventos académicos que también tenemos planificado, todo gracias a LP que confía en nosotros. Invitarlos a darle like, a compartir este video y nada, ya nos veremos en los próximos episodios. Antes de ir cerrando, también pedirles que cualquier tema que les interese, que quisieran comentar, por favor déjenlo en los comentarios, nos digan qué cosas quisieran tratar y vamos a buscar profesionales, vamos a buscar investigar en esos temas y poder compartir con ustedes los resultados de nuestro trabajo. Cuídense mucho, hasta luego. Chao, Nos chao. vemos el miércoles, 3 de la tarde. Chao, chao. chao, cuídense, cuídense, cuídense.